Más de 200 personas asistieron a la tradicional cena del Santo Patrón organizada por el COITIG, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia. El jardín del Hotel Westin Valencia fue el lugar elegido para la recepción de los profesionales y sus acompañantes. Esta cena está siendo un éxito año tras año, además cada año se consigue que asista más gente joven, lo cual es muy positivo porque les permite a los compañeros que una vez han acabado la carrera sigan manteniendo la relación con otros compañeros y eso les permite hacer networking a nivel profesional y a nivel también personal. Es un acto social institucional en el que los colegiados aprovechamos para relacionarnos entre nosotros de una forma completamente distendida. Los responsables del colegio aprovecharon la ocasión para repasar las actividades realizadas a lo largo del año y homenajear a los colegiados Juan Medina y Guillermo Ruber Faulí por su activa participación en las comisiones de trabajo y por su dilatada trayectoria profesional. Dentro de las comisiones de trabajo queremos destacar la labor de un colegiado que pertenece a varias comisiones y además es una persona activa, trabajadora, que nos gustaría tener cientos, pero solo tenemos uno, un Juan Medina Mochelí. Creo que estos eventos simplemente son la guinda de un pastel que se trabaja todo el año. Si durante todo el año se está trabajando en diferentes áreas y participando en el colegio, venir aquí te llama más porque es un encuentro y es una forma de unir lazos que posteriormente continúan durante todo el año. Que cualquier colegiado que haya recibido esta insignia se merece favorecido por ese reconocimiento de los años aportados en el colegio. Yo llevo 40 años dentro del colegio. La cena transcurrió en un ambiente agradable entre colegas, en el que hubo tiempo incluso para repartir algunos regalos entre los asistentes y ganadores de la rifa. La referencia a la defensa de la profesión y el guiño a las autoridades presentes tuvieron un lugar destacado en el discurso del decano José Luis Jorrín. Nos alegramos mucho de paso de la postura que está tomando la Generalitat Valenciana en contra de la Ley de Servicios Profesionales. Pero queremos que siga manteniendo esa línea, contando con nosotros, con los colegios profesionales. Nadie nos va a rendir ni nos va a callar y vamos a seguir peleando por la defensa de nuestra profesión. Si los colegios profesionales no existieran, tendríamos que inventarlos. De hecho, la función de un colegio profesional es garantizarle a la sociedad que el ejercicio de una profesión se hace adecuadamente. Entre los asistentes se contó con la presencia del director general de Empleo y Formación del Servef, Rafael Miró, también colegiado, que destacó el papel de este colegio en la industria. Tanto como ingeniero técnico industrial que soy, profesional, como por mi competencia ahora en la Generalitat Valenciana, entiendo que la labor del colegio y de los colegiados es fundamental en esta sociedad y debemos de luchar todos, lo estamos haciendo desde la Generalitat, pero yo creo que el colegio también debe ejercer su fuerza para intentar mantener y respetar esa labor que históricamente se ha hecho en beneficio de una profesión y en beneficio de una industria. La cena dio paso al baile y las copas, que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, en la que quedó patente la afinidad y buena relación entre todos ellos. La celebración ponía así su punto y seguido, y los asistentes quedaban emplazados a un nuevo encuentro a celebrar el próximo año.